y nos corresponde la primera carta de Corintios. Vamos ya por el capítulo 7, que será nuestro tema a estudiar el día de hoy. Abordaremos el tema del matrimonio. La Reina Varela nos sugiere este título, Problemas del matrimonio. Vamos a mirar problemas que surgen en el matrimonio y cómo este capítulo, o en este capítulo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos entrega consejos que bendicen y edifican nuestra familia. Y este mensaje va para todos. No vaya usted a pensar que porque es soltero usted dice, bueno, yo soy joven, el culto hoy es para los casados. No, señor. Este mensaje de hoy es para solteros, para casados, para viudos, para todos, hermano. Para todos, literalmente para todos. Es el mensaje hoy. Vamos a leer solo el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Para introducir el tema, vamos a dividir el estudio de la carta en 3 partes y a medida que vayamos estudiando el estudio del capítulo 7 en 3 partes lo vamos a dividir, y a medida que vayamos estudiando cada parte del capítulo vamos leyendo los versículos. Pero solo para hacer la introducción vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. ¿Lo tienen? Versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Alvarito me va a regalar el micrófono para que Kendry me ayude a leer. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que el Señor nos bendiga a través de su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios les hable y que el Señor les bendiga a través de su bendita palabra esta noche? Amén. Porque todos necesitamos el consejo de la bendita palabra de nuestro Dios. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por regalarnos esta oportunidad y este privilegio de poder estar en tu casa para adorarte, para exaltarte y para bendecirte. Te pido que por favor nos hables y nos bendigas de una manera muy especial a través de tu palabra. Que la exposición de tu palabra nos edifique, traiga claridad, sabiduría a nuestras vidas, Señor, a nuestras familias. Ruego que me des la gracia, la bendición, la inspiración tuya, oh Dios, para poder enseñar tu palabra. Y que cada hermano y cada hermana sean edificados y bendecidos a través de la misma. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntese gritando un gloria a Dios bien fuerte en esta hora. Gloria al Señor. Muy bien. En el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Sabemos que la carta primera a los Corintios es una respuesta del apóstol Pablo para bregar con problemas puntuales en la iglesia de Corinto. Y sabemos que el apóstol Pablo tiene diferentes fuentes de la manera como el Señor le ha permitido que se entere de los problemas que está en Corinto. Sabemos también, porque ya lo hemos estudiado en enseñanzas anteriores, que el apóstol funda la iglesia de Corinto y luego se va a Éfeso. En Corinto demoró 1 año y medio aproximadamente. En ese lapso de tiempo funda la iglesia, la establece, deja a otros pastores allí, entre los cuales estuvo Apolo. Muy posiblemente también Pedro estuvo visitando la iglesia en Corinto, seguramente otros pastores. Y luego el apóstol Pablo se va a Éfeso, donde dura aproximadamente 3 años. Mientras Pablo está en Éfeso, se entera, primero por los de Cloé, que en la iglesia de Corinto hay divisiones, que en la iglesia de Corinto hay pecados de inmoralidad, hay muchas situaciones que están afectando a la iglesia. Ahora, sabemos por este versículo que hay una segunda manera de cómo el apóstol Pablo se entera mientras está en Éfeso de todos los problemas que están ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y aquí entendemos que hay una carta que le escriben de Corinto al apóstol Pablo. Y por eso el apóstol dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, es decir, yo recibí
la carta que ustedes me enviaron. Y en esa carta que los corintios le envían a Pablo, al leer el capítulo 7, podemos deducir varias preguntas e interrogantes que habían en las cartas. Por ejemplo, al estudiar el capítulo 7, podemos concluir que entre los interrogantes que hay en la iglesia de Corinto está, primero, si el creyente, el que ya está en Cristo, debe casarse o no debe casarse. Segundo, si los que ya están casados deberían tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, o siendo que ya son cristianos, ese debe ser un tema que ya no deberían practicarlo. Tercero, si dada que la cultura entre los corintios era que se divorciaban por cualquier cosa, que si también siendo cristianos se podrían divorciar, separarse, o si no debían hacerlo. Tercero, si una hermana está viviendo con un hombre que no es cristiano, ¿qué debe hacer esa hermana? ¿Debe separarse de ese hermano porque él no es cristiano o debe seguir viviendo con ella? O con él, perdón. Otro, si una hermana que es cristiana, ama al Señor, vive con un inconverso y ese inconverso le da mala vida, la maltrata, la ultraja, ella en ese caso está obligada por obediencia a Cristo a vivir con ella hasta que el individuo la mate, le haga un daño, o ella se puede separar de él. Las jóvenes, ¿se deben casar o no? Los padres, ¿hacen bien si yo como padre doy a mi hija para que se case? ¿O lo mejor que debo hacer es no darla a mi hija para que se case? Los que enviudaron, si una hermana enviudó, ¿qué debe hacer? ¿Debe quedarse sin casar ya el resto de su vida sin importar la edad a la que haya enviudado? ¿O ella se puede volver? Es decir, hay un sinnúmero de preguntas que el apóstol va a responder en esta carta. Es realmente interesante. Es interesante. Bien, vamos a estudiar este capítulo 7 dividiéndolo en tres partes. Parte número 1, el matrimonio y sus implicaciones. Vamos a estudiarlo desde el versículo 1 al verso 11. Desde el verso 1 hasta el verso 11, el apóstol expone lo que es el matrimonio y las implicaciones que el matrimonio tiene. Número 2, la trascendencia del matrimonio. ¿De qué forma el matrimonio trasciende? Es decir, el alcance que tiene el matrimonio. ¿Cómo el matrimonio puede afectar a los cónyuges? Especialmente cuando uno de los cónyuges es cristiano. ¿Cómo la fe de ese cónyuge puede afectar a los demás? Y este punto, la trascendencia del matrimonio, lo vamos a estudiar desde el versículo 12 hasta el versículo 24. Para los que van escribiendo, dividan así la carta y de esa manera será más fácil estudiarla y poder comprenderla. Número 3, el matrimonio y el servicio a Dios. Versículo 25 al versículo 40. De esa manera vamos a dividir el estudio de nuestra carta. Amén. Voy a explicar en los próximos minutos, espero hacerlo en un lapso de 40 minutos, para dejar por lo menos unos 10 o 15 minutos al final para preguntas y respuestas. Para los que me están viendo y oyendo en casa, en la medida que vayamos desarrollando el tema, pueden surgir algunas preguntas o puede ser que respondamos algunas inquietudes que ustedes tengan con respecto a la familia. Pero de todas maneras, intentaré dejar algunos 10 minutos al final para poder escuchar preguntas que ustedes que están aquí puedan realizar o los oyentes que puedan hacer en el transcurso de la enseñanza. Muy bien, iniciamos. Primer punto, el matrimonio y sus implicaciones. Es interesante que en el versículo 1 y el versículo 2, el apóstol Pablo presenta el matrimonio como una necesidad. Y esa necesidad está ligada a la realidad del contexto inmoral que se vivía en Corinto. Versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, dice el apóstol, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Lo mejor que le podría pasar es no casarse. Y no faltará el hermano casado aquí que me diga, pastor, no lo pudo haber dicho mejor el apóstol Pablo. Y seguramente la hermana también diría, ay, pastor,
Definitivamente lo mejor. Pero el verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, el matrimonio viene a representar para la iglesia, especialmente la iglesia en Corinto, como una barrera, ¿verdad? Un muro de contención para la inmoralidad, especialmente esa vida de fornicación que se vivía en Corinto. Así que el matrimonio es entonces una necesidad. Así lo está presentando el apóstol. Es una necesidad. Y por causa de las fornicaciones, es correcto que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Por causa de las fornicaciones. Muy bien. Es interesante que el apóstol Pablo entienda el matrimonio como una necesidad, ya que en el matrimonio estamos llamados a suplir necesidades del cónyuge. Es decir, la dinámica del matrimonio consiste en que yo como esposo debo suplir las necesidades básicas que tiene mi esposa y mi esposa está llamada a suplir las necesidades básicas que tiene el esposo. En los versículos del 3 al 5 encontramos esa conexión de responsabilidades mutuas que hay dentro del matrimonio. Si me acompañan, por favor, hija, lee los versículos del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No Amén. os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Ok. El apóstol ahora enlaza esa necesidad que es el matrimonio con responsabilidades mutuas que tiene el esposo y la esposa. Recuerden que el apóstol está dándole respuesta a preguntas que se están haciendo los corintios, que a su vez son problemas que están surgiendo en las familias dentro de la iglesia. Muy bien. Cuando el apóstol entiende el matrimonio como una necesidad, lo entiende desde la base que los cónyuges están llamados a suplir las necesidades que tienen sus demás cónyuges. Toda mujer y todo hombre tienen necesidades básicas, para mencionar algunas. La necesidad básica número 1 que tiene una esposa es, número 1, sentirse amada, cariño y afecto. Número 2, sentir la compañía, el apoyo del esposo, la ayuda en las tareas, sentirse respaldada en la crianza de los hijos, sentir el apoyo económico, esa seguridad económica que el esposo está llamado a brindarle a la esposa. Una esposa tiene esas necesidades básicas. No, hermano, es que me casé con una mujer que le gusta la plata y la plata. Bueno, vamos a analizarlo bien, porque puede ser que no sea que a ella le guste la plata. Tal vez sea que tú eres perezoso. Sí, ojo con eso. Porque si el tema es que tu esposa te pone problema porque está diciendo es que el niño tiene los zapatos rotos, es que no hay para comer mañana, es que el arriendo ya se venció hace 5 días y ella está sufriendo mientras usted, querido varón, está lo más de relajado, con los pies cruzados, viendo el partido del Junior. No, su mujer no es una interesada ni está endemoniada. Ella tiene una necesidad básica a la que usted está llamado a suplir. Usted está llamado a ser el proveedor de ella y está llamado a suplir esa seguridad financiera en ella. La mujer, cuando se siente con el marido, que se esfuerza, que trata de proveer para los suyos y especialmente para los de su casa, esa mujer se siente feliz. Luego, el marido tiene también necesidades básicas. Número 1, el marido tiene como necesidad básica la satisfacción sexual.
¿Está endemoniado el marido porque reclama esa parte? No. ¿Es un carnal? ¿Es un endemoniado? Para nada. Él tiene esa necesidad básica y la esposa está llamada a suplirla. Luego, el marido tiene otras necesidades básicas. ¿Cuál es? El de tener una compañera, una ayuda, el sentirse, estoy casado con una mujer que me acompaña, con una mujer que está a mi lado, con una mujer que está conmigo en las buenas y en las malas, con una mujer que cuando tengo empleo me da besitos, me saca, qué sé yo, las espinillitas en la cara, me agarra la orejita, pero que cuando quedo sin empleo me sigue amando igual. Si puede, levante sus manos y dele gloria a Dios. Luego, el marido también tiene una necesidad básica y es sentirse respetado, sentirse honrado por su esposa. O sea, el marido necesita sentir que su esposa lo respeta, lo admira, reconoce sus esfuerzos, reconoce su esmero. O sea, cuando la mujer le dice al marido, mi amor, yo me alegro por el hombre que me dio, porque veo cómo tú te esfuerzas, veo cómo tú trabajas para sacar nuestro hogar adelante. La mujer está supliendo ahí una necesidad que el hombre tiene. Es decir, cuando el hombre se siente reconocido, respetado, valorado por su esposa, el hombre se siente bien. Por eso, cuando la mujer es irrespetuosa con su marido, ahí hay una fisura en el matrimonio. Por eso la Biblia manda a la mujer a respetar al marido, a sujetarse a su marido, y manda al marido a amar a su mujer. Entonces miren que son necesidades básicas que el marido está llamado a suplir en su esposa y que la esposa está llamada a suplir en su esposo. No es el vecino el que va a suplir las necesidades de su esposa, es usted. No es la vecina la que va a suplir las necesidades en su esposo, es usted, querida hermana. Y usted está llamada por Dios a suplir las necesidades básicas que tiene su esposo. Y usted está llamado, querido hermano, a suplir las necesidades básicas que tiene su esposa. Así que es interesante que el apóstol Pablo introduce el concepto del matrimonio en base a una necesidad. Y que luego vincula ese concepto a la responsabilidad mutua. Ahora sí, vamos a leer con más atención el versículo, verso 3. El marido cumpla con la mujer, el marido cumpla con la mujer, ¿qué cosa? El deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí con el deber conyugal? Quiero leer 3 versiones diferentes. Yo leí Reina Valera del 60. Voy a leer 3 versiones. La Nueva Biblia Viva dice: el hombre debe satisfacer los derechos conyugales de su esposa y lo mismo la esposa respecto de su esposo. Me encanta esta versión. Dice, el hombre debe satisfacer los derechos conyugales de su esposa y la esposa al esposo. No se me ponga rojo porque yo estoy leyendo la Biblia. Y no puede ser que usted sea más santo que la Biblia. Eso les trataba yo a los hermanos en el encuentro de pareja que abordé precisamente este tema con mucha profundidad. Hoy no lo puedo hacer con la misma libertad porque entiendo que estamos en un contexto diferente. Pero en el encuentro de pareja anterior traté este tema, restaurando la intimidad conyugal. Y una de las cosas que toqué es esa falsa religiosidad, esa hipocresía religiosa. Que, por ejemplo, cuando un pastor se para a hablar de este tema, según la Biblia, uy, qué pastor, ese no tiene temor de Dios, ese pastor es terrible. Pero ese mismo que se escandaliza por eso, está codiciando a la mujer de su prójimo y está adulterando en su corazón con ella, precisamente porque hay una crisis de este tema en su matrimonio. Y el pobre lo tienen en un ayuno indefinido. Pero puede más la hipocresía religiosa y mejor aparentamos de no, yo soy tan santo que ese tema no se toca en la iglesia, aunque por dentro hay una cantidad de pecados terribles. Eso se llama hipocresía religiosa, falsedad religiosa. No hay necesidad de eso.
Usted no es más santo que la Biblia. Si la Biblia aborda este tema sin ningún complejo, sin ninguna malicia, ¿por qué nosotros no abordarlo? Entre otras cosas porque es un tema que, como no se trata desde el púlpito, hay unas necesidades impresionantes en los matrimonios cristianos. Como usted no tiene idea, hermano. Hay unas falencias terribles por donde el diablo está ganando terreno ahí. Si puede, aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Nueva Traducción Viviente dice, 1 Corintios 7:3 dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposo. La Nueva Versión Internacional dice, el hombre debe tener relaciones sexuales con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Esto es una respuesta del apóstol Pablo a cristianos en Corinto que se preguntaban, bueno, siendo que ya yo soy cristiano, ¿puedo tener relaciones sexuales con mi esposa? Y la respuesta del esposo es, no solo puedes, sino que además tienes la responsabilidad de hacerlo. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, el apóstol no les dice, no solamente es que puedes tenerla, ojo, con tu esposa y con tu esposo, lo que no puedes es tener relaciones sexuales con quien no es tu esposa. Porque las relaciones sexuales fuera del matrimonio se llama fornicación. Es decir, entre dos personas que no son casadas se llama fornicación. Y las relaciones sexuales de una persona casada con otra que no es su esposa se llama adulterio. Eso es lo que no se puede. Pero dentro del matrimonio no solo se puede, sino que además debes cumplir con ese deber conyugal. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Luego, el versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Es decir, la mujer, una vez que se une a su marido, los dos son una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Y por efecto del matrimonio, de esa unión, la mujer le entrega el derecho de su cuerpo al marido. Y el marido le entrega el derecho de su cuerpo a la mujer. Por lo que el cuerpo de mi esposa es mío y el cuerpo mío es de mi esposa. Esto nos lleva ahora a un contexto en el que el egoísmo no puede existir dentro del matrimonio. Es decir, dentro del matrimonio, desde la perspectiva cristiana, el egoísmo no tiene lugar. El egoísmo es reemplazado por el entendimiento mutuo del deber conyugal al que yo estoy llamado por Dios a suplir en mi cónyuge. ¿Me estoy haciendo entender? De manera que no es correcto cuando la esposa se enferma el lunes, el martes, el miércoles, un mes, 2 meses y estoy enferma. No, usted está llamada a cumplir con el deber conyugal de su esposo. Igual el esposo, no, que no tengo tiempo para ti, esposa mía, que estoy trabajando, que llego tarde, que llego temprano, que no puedo, que no, señor. No, señor. Usted está llamado por Dios a cumplir con el deber conyugal que tiene usted con su esposa. Levante su mano y dele gloria al Señor, alabe a Dios. Yo lo veo a usted como tenso esta noche. No, señor, suéltese, alabe a Dios. No se preocupe que estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando la Biblia. Así que no se preocupe por eso. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y volved a juntarlos en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Una vez más, el apóstol entiende que el matrimonio es el resultado de una necesidades básicas que hay en el hombre y en la mujer,
y que el Creador que nos diseñó con esas necesidades básicas inherentes en nosotros, entiende que solo se pueden suplir desde la figura del matrimonio, y que el diseño del matrimonio lleva como finalidad que el hombre, siendo responsable, supla tales necesidades en ella y ella en él. Y que en ese sentido la esposa no debe negarse al esposo y el esposo no debe negarse a la esposa. Amén. Ok. ¿Por qué razón? Para que no os tiente Satanás. Es tan delicado el asunto que el apóstol dice, si en algún momento se van a separar, es decir, que el esposo y la esposa por algún tiempo no van a tener intimidad, primero, debe ser en mutuo acuerdo. O sea, no es que el esposo le dice, la esposa le dice al esposo o el esposo a la esposa, bueno, mi amor, te tengo que decir que por 2 meses te voy a cortar los servicios porque Dios me está llamando a ayunar y a orar. No, espera un momento, que así no es. Según la Biblia dice, en mutuo consentimiento. Es decir, la esposa le dice al esposo, amor mío, necesito que me apoyes porque me voy a meter en un tiempo de ayuno y oración y quiero que separarme solo para Dios en este tiempo. El esposo consiente y dice, ok, amor, yo voy a respetar ese tiempo y quiero que te metas con Dios, yo me voy a encargar del hogar, yo me voy a encargar de los hijos, métete tú con Dios, ves a orar, ves a ayunar, que yo me ocupo de lo demás. Y cuando terminen, dice, y volveos a juntaros en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás. Por favor, vuelvo a martillar esa misma expresión. Cuidémonos de la hipocresía religiosa. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de sentirnos que somos tan santos que casi que sentimos que el pastor está profanando el templo porque está leyendo versículos de la Biblia que manejan ese tema de la sexualidad. Pero al mismo tiempo, esa mujer, ese hombre que casi que cuestiona la misma Biblia, tiene descuidado a su esposo y a su esposa precisamente por el desconocimiento de esta palabra por la que se sonroja al escuchar. Y que sin saberlo está lanzando a su marido a los brazos de otra mujer. O que está lanzando a su mujer en los brazos de otro hombre. Porque la tiene descuidada. Porque la tiene descuidado. Y el versículo dice aquí, para que no os tiente Satanás por causa de vuestra incontinencia. ¿Qué significa incontinencia? Que el hombre y la mujer tienen, dado que es una necesidad inherente del ser humano, el hombre, salvo el que tiene el don de continencia, que lo voy a mirar más adelante, el hombre no tiene la capacidad de simplemente decir, bueno, yo no voy a pensar esto por 20 años, a mí no me va a hacer falta. No, él no tiene esa capacidad. Él se acuesta y va a esa lucha en su mente. Él va al trabajo y ve a las mujeres y él dice, y yo pasando tanta hambre y tanta carne que hay aquí en la calle. Un hombre desatendido por su esposa. Óigame bien esto, mujeres que están aquí. Un hombre que es desatendido por su esposa, que su esposa no atiende en este deber conyugal, es un hombre que a cualquier escoba con falda que vea por la calle le parece que es lo mejor del mundo. Los ojos se le van. Pero un hombre que es bien atendido por su esposa, bien alimentadito, bien cuidadito, ese hombre puede pasar al lado del mejor restaurante y percibir los aromas y él dice, uy, no me provoca porque estoy lleno, no me provoca nada de eso. ¿Me está entendiendo, verdad? Sí, yo sé que usted, mujer, es muy inteligente y usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y usted, querido varón, también. Entonces, tenga mucho cuidado de eso. Tome esta palabra y guárdela en su corazón. Dice, y concluye el apóstol diciendo,
y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestro incontinencia. Muy bien. En los versículos 6 y 7, el apóstol Pablo da su punto de vista, los versículos 6 al 9. Por favor, Kendry, vamos a mirar. El apóstol Pablo va a decir, bueno, ahora yo le voy a decir lo que pienso con respecto al tema. Pero se cuida el apóstol de decir, esto es lo que yo pienso. Por favor, escuche con atención mientras nuestra hermana lee. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ok, y aquí va la palabra para las viudas y para los solteros, los viudos y los solteros. Yo me encuentro con jóvenes que uno los ve que se están quemando, hermano. O sea, es que uno no tiene que preguntarle, sino que se les ve en la mirada, en los muchachas que andan quemándose, muchachos que andan quemándose, hermano. Y uno ve que le coquetea a la una y le coquetea a la otra, y en el Face eso montan perfiles para llamar la atención de los muchachos, de las muchachas, y eso se muestran, hermanos, se exhiben. Y uno de pastor va y le dice, hijo, ¿por qué tú no le oras a Dios y te casas? Y lo reprenden a uno. No, pastor, el Señor reprenda al diablo. Yo estoy muy joven para casarme. No, yo voy a quedarme eunuco. Yo voy a ser soltero, hermano. Sí, ¿cómo no? Aquí donde el apóstol dice, para estarse quemando, cásese. Cásese. Si usted se da cuenta, querido, mire, yo le tengo que decir, yo entendí que yo me tenía que casar temprano, porque yo me andaba quemando, hermano. Yo iba a cocinar y me quemaba. Iba a planchar y me quemaba. Yo dije, esto se va a acabar y yo me voy a casar rápido. Yo pastoreé 4 años soltero, bendito el nombre del Señor. No, yo entendí que tenía que casarme temprano. Que tenía por el ministerio, porque empezaba a salir a predicar, todo ese tema, porque me conocí a mí mismo. Y dije, no, yo ese cuento de que voy a demorar hasta 40 años, eso no es para mí. Y ese tema que el don de continencia, yo estoy seguro que no lo tengo. Me programé, le oré al Señor. Le doy gracias a Dios por la hermosa mujer que me regaló. Y estoy casado. No es correcto, jóvenes, dice el apóstol Pablo, que se andan quemando, andan con unas luchas, con pasiones, desorden. Hermano, eso andan que, Dios mío. Y entonces no quieren ajuiciarse. No se quieren sentar, ponerse serios en la vida, buscar un buen empleo, organizarse en la vida para casarse y organizar su vida. Ahora, tampoco es que usted va, los jóvenes, no, me voy a casar con la primera que vea porque me estoy quemando. No, espere que así tampoco es. Porque el matrimonio es para toda la vida. Y usted tiene que buscar la voluntad de Dios. Y usted tiene que orarle al Señor cuál es la perfecta voluntad de Dios, porque si no, hermano mío, no se va a casar, se va a rostizar si usted se casa mal, hermano. Amén. Queridas hermanas solteras, queridos hermanos solteros, si hay algo por lo que usted debe orar y orar de verdad, es por su matrimonio. Siendo yo joven, entre la adolescencia y la juventud, yo ayunaba por todo. Yo ayunaba por unción, yo ayunaba por los dones del Espíritu Santo, yo ayunaba para que Dios me diera palabra, yo ayunaba por las almas, yo oraba, yo por todo. A mí me decían, hermanito, usted está jovencito, pero yo le aconsejo que ore por la esposa. Yo casi que reprendía al diablo. Yo decía, yo no tengo tiempo para eso.
Si yo no voy a perder yo mi tiempo a ayunar por una novia, por una esposa. En ignorancia hablaba. Gracias a Dios, luego entendí que es que precisamente si hay algo por lo que tienes que orar es por eso. ¿De qué te sirve a ti tener la unción más grande del mundo y tener un matrimonio reventado? ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve tener un mensaje y una revelación de la palabra, pero cuando te paras a predicar hay unos hijos que dicen, ese es un hipócrita, ese es un mal padre? Hay una esposa que dice, ese es un falso, porque me casé mal. Así que entendí que por supuesto que ese tema, con quién me voy a casar, es un tema muy importante, y mi consejo, los que ya están casados, ni manera. Usted ya le tocó echar para adelante con lo que Dios le dio o con lo que usted escogió, más bien. Pastor, que ore por mi marido, pastor, que mi marido me salió flojo. No. No te salió flojo. Tú lo escogiste flojo. Pastor, ore por mi mujer, que me salió celosa mi mujer. No te salió celosa. Tú la escogiste celosa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pastor, que ore por mi esposo, que mi esposo me salió mujeriego. No, usted lo escogió así. Si siendo de novios le fue infiel 5 veces, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Hermano, que esta mujer es muy floja, yo no sé por qué me salió así. ¿Y qué esperabas? Si cuando tú la ibas a visitar a las 11 de la mañana, a esa hora tenía que la mamá levantarla, resucitarla con grúa, ¿qué esperabas? Los que ya están casados, aquí en la costa, para los oyentes, aquí en la costa, en Barranquilla, tenemos un dicho. El que compró su yuca y le salió mala, ni manera. Ráyele y haga bollo enyucado, pero eche para adelante con lo que tiene. Los casados echen para adelante, pidan misericordia y avancen. Pero usted que está soltero, ore a Dios. Usted que está soltera, usted que, mire, dedíquele tiempo a esto, órele al Señor. Señor, guíame. Señor, que yo no me desespere, que yo no tome una decisión solo porque hay que el cabello bonito, hay que los ojos bonitos, hay que... No, hermano, eso es efímero. Por supuesto que eso es importante, pero atrévete a mirar, sé capaz, querido varón, de entender que la hermosura de una mujer no yace solo en su físico, sino en los valores internos, en el corazón, en los principios que esa mujer tiene. Querida mujer, no ande buscando un Brad Pitt por ahí, no, que tiene que los ojitos azules. No, busca un hombre de Dios, un varón de Dios. No te pongas a buscar modelitos, entonces ponen las muchachas. Es que yo veo a los muchachos de esta iglesia y todos son malucos, orejones. Entonces mira los de allá, a esos sí son monos, son rubios, ojos verdes. No te pongas en eso, querida joven. ¿Sabe qué es el problema de Sansón? A Sansón no le gustaban las hebreas. ¿Usted se ha dado cuenta? La mamá le decía, pero mira Sansón, mira tantas muchachas bonitas aquí del pueblo de Dios, pero él no le gustaban las hebreas. Él quería las filisteas. ¿Y cómo le salieron las filisteas? ¿Cómo le salió Dalila? Terrible. Así hay jóvenes, hermano. Así hay muchachos en la iglesia. Ojalá que usted no sea uno de ellos. Y si es uno de ellos, arrepiéntase. Muchachos en la iglesia que ven a las muchachas. Ay, no, que estas muchachas. Ay, no, pero mira, tan fea. Ay, no, pero... Y no sabes el tesoro que te estás perdiendo. Y estás colocando tu mirada por allá en muchachas que tú ni conoces. A las de aquí, tú sabes que son buenas muchachas, que aman al Señor, que honran a Dios. Las muchachas tienen que decir amén, pastor. Usted está inspirado hoy, pastor.
A ver, quiero dejarles este consejo porque quiero avanzar. Para ustedes solteros, el tema del matrimonio es importante. Y quiero, para los que en algún momento de la vida, porque va a pasar, en el noviazgo no hay nada seguro, entiendan eso. La idea es que cuando inicias un noviazgo entiendes que el noviazgo es un trato, es un pacto de fidelidad, de lealtad entre dos excelentes amigos, pero que se puede romper en mutuo acuerdo si en un momento los dos se dan cuenta que definitivamente no es la voluntad de Dios. Se puede romper y no pasa nada. Quiero que sepan que es mejor llorar, tal vez un mes, por un noviazgo que se rompió, que llorar el resto de la vida por un mal matrimonio. Se lo voy a repetir. Es mejor llorar un mes por un matrimonio que no funcionó. Perdón, es mejor llorar un mes por un noviazgo que no funcionó. Hasta un año puedes llorar. ¿Por qué le amabas tanto a ella o a él que demoraste un año? Como Samuel llorando a Saúl. Pero es mejor llorar por un noviazgo que no funcionó, créeme, que llorar el resto de la vida por un matrimonio que no fue la voluntad de Dios. Así que no te desesperes, espera el tiempo de Dios, espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es hermoso, el tiempo de Dios viene para ti. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Avanzamos al segundo. Bueno, seguimos en el primer punto. En los versículos del 6 al 9, el apóstol Pablo da su opinión con respecto a que él considera que lo mejor es que se queden sin casar, pero que si alguien no tiene el don de continencia, entonces que lo mejor es casarse en vez de estarse quemando. Ya me referí mucho tiempo a esto. Ahora quiero que observe cómo en los versículos 10 y 11, el apóstol ahora presenta lo que Dios, el concepto de Dios, el mandato de Dios. Por favor, Kendry, 10 y 11, vamos a leerlo. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Muy bien. En estos dos versículos encontramos un mandato de Dios para el matrimonio. Pero además, el apóstol expresa aquí, el apóstol dice, esto no lo mando yo, sino el Señor. Observen que en las palabras anteriores el apóstol dice, no lo dice Dios, lo digo yo. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el predicador, cuando el pastor es capaz de hacer la diferencia en lo que la Biblia dice y lo que yo digo. ¿Por qué hay tantas divisiones a veces en el mismo cuerpo de Cristo? Cuando el pastor enseña un concepto personal como una doctrina. Ejemplo. Espero no ofender la sensibilidad de ninguno de ustedes. Lo hago para mostrar un ejemplo, pero yo mismo soy respetuoso de eso. Alguien enseñó que si tú oras, como normalmente oramos cuando llegamos a la iglesia y nos arrodillamos, eso es una blasfemia porque le estás orando al Dios Sol y no sé cuántas cosas. Ok, el asunto es que si se maneja como un concepto personal, ok. Es decir, lo que busca esa idea es no orar con la cara al sol, a donde nace el sol. Yo lo entendería desde esa perspectiva, y si es un concepto personal, está excelente. Bueno, nos tocaría que buscar de dónde sale el sol, y si el sol sale hacia acá, bueno, yo no me arrodillo mirando hacia acá, me arrodillo lo contrario. Si el sol sale de allá, yo no me arrodillo hacia esa dirección, sino hacia la otra. ¿Ok? Yo lo entendería así. ¿Dónde empieza a haber problema? Empieza a haber problema donde algo en lo que la Biblia no dice que se tiene que hacer así,
yo como pastor lo impongo como una doctrina. Y si algún hermano lo hace de la manera que yo no estoy de acuerdo, ese hermano es un mundano, pecador, y yo mismo empiezo a sembrar división en el cuerpo de Cristo. Porque luego viene el hermano que él no le interesa, como él no le ora al sol ni a la luna, él le ora a Dios. Él entiende que él le ora a Dios arriba del techo, debajo de la cama, en el bus, caminando, de pies, acostado. Él en su relación con Dios, él entiende que si él se tira boca abajo, que si te tira boca arriba, él ora a Dios, que él lo hace para Dios. Así que ese hermano viene y él no tiene prejuicio de que hay que orar con la espalda para acá o con la espalda para allá. Entonces el hermano que fue enseñado a que eso es pecado, lo juzga. Y dice, uy, este le está orando a los demonios y termina pecando. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando el pastor tiene la decencia, cuando el predicador tiene la responsabilidad que tiene el apóstol Pablo, cuando él entiende que es algo de Dios, el apóstol dice, esto lo dice no yo, sino el Señor. Es decir, aquí no hay nada que hacer, esto es un mandato de Dios y esto es lo que dice Dios. Pero luego, cuando él da su punto de vista, él dice, señores, ustedes no están obligados a hacer lo que yo pienso. Yo pienso que lo mejor es que el hombre se quede sin casar, eso es lo que yo pienso. Pero, cada uno haga conforme el don que tenga. ¿Se da cuenta? Mi concepto personal no equivale a una doctrina. Pero es que lo dijo el pastor. No, espérate, es que ningún pastor está ni siquiera igual a la palabra del Señor. O sea, olvídate, no, porque es que el pastor fulano de tal lo dijo y eso es como si lo dijera la Biblia. No, Señor. Y el creyente que piensa así está teniendo un comportamiento sectario. La voz de ningún pastor es igual y mucho menos superior a la Biblia. Una cosa es lo que la Biblia dice, es indiscutible, y lo que yo en mi concepto personal pienso, bueno, usted tiene el derecho de escucharme y tiene el derecho de decir, pastor, voy por esa línea, o tiene el derecho de decir, pastor, yo como que no estoy muy de acuerdo con eso. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Muy bien. Y en este contexto el apóstol Pablo va a decirle, bueno, lo que le voy a decir ahora es lo que Dios ordena. Esto no es lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Bueno, en primer lugar, que la mujer no se separe del marido. Y en la parte B del versículo 11 dice, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es lo que Dios pide. Esto no es un asunto de lo que el apóstol Pablo piensa o lo que el apóstol opina. El apóstol dice, señores, esto es lo que Dios pide. Dios no quiere que la mujer abandone a su marido. Y Dios no quiere que el marido abandone a su mujer. Eso es lo que Dios pide. ¿Por qué es lo que Dios pide? Bueno, porque el deseo de Dios lo podemos encontrar en Mateo capítulo 19, verso 6. Kendry, por favor, léelo en voz alta. Ahí está el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con respecto al matrimonio? Por favor, en voz alta. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que Dios quiere con nuestro matrimonio. Pero, aquí hay una salvedad. Versículo 10 dice que la mujer no se separe de su marido. Pero, si se separa, ¿qué debe hacer si se separa? Quédese sin casar, es decir, no se recase. Quédese sin casar. Pero tiene una segunda alternativa. ¿Cuál es? O reconcíliese con su marido. Lo que da a entender que Dios no está de acuerdo como primera medida con el divorcio. ¿Podemos nosotros concluir que a Dios no le gusta el divorcio? ¿Usted qué dice?
podríamos concluir que Dios no está de acuerdo con el divorcio. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. Por favor, Malaquías, ¿alguien me ayuda? Malaquías, capítulo 2, versículo 16. Malaquías 2:16. Por favor, Kendry lo va a leer en voz alta. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? El versículo que vamos a leer a continuación es lo que Jehová, el Dios de Israel, ha dicho. Ok, ¿qué es lo que ha dicho Jehová, el Dios de Israel? Por favor, Kendry. que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios repudia, aborrece el repudio, el divorcio. Y esa frase está en un contexto de el hombre que es desleal con la mujer de su juventud. El hombre que de repente dice, bueno, pastor, yo estoy en Cristo, y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que entre las cosas viejas que pasaron está esta vieja que me ha dado cantaleta toda la vida, y yo veo que hay una hermana nueva que que la veo allá en la iglesia. Eso es desleal. Ser desleal con la mujer de la juventud. Y en ese contexto Dios dice, yo aborrezco el repudio, aborrezco el divorcio. Y por esa razón el apóstol Pablo dice, si la mujer, lo que Dios quiere es que la mujer no se separe del marido. Pero si por fuerzas mayores, porque el marido es un terrible, porque el marido en la vida de la mujer corre peligro de muerte, porque ella intentó matarla varias veces y la pobre le toca o dejarse matar o irse. Así que ella dice, no le aguanto más a este hombre, yo me voy a separar. Entonces dice, ok, sepárate, pero quédate sin casar. Si no puede vivir sola, dice pastor, no soy capaz, no tengo don de continencia, entonces, bueno, reconcíliate con tu marido. Lo que está buscando el apóstol es que en ningún momento esa mujer se una a otro varón. ¿Por qué? Vamos a mirar Mateo 19:9, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 9. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el contexto de lo que es esta separación y el divorcio, la hermana Marina hacía una salvedad de que salvo por causa de fornicación, Dios miraba, toleraba, es como que Dios decía, ok, te permito el divorcio, salvo por causa de fornicación. Vamos a leer el versículo, por favor. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer. La palabra repudiar equivale a divorciarse. A darle carta de repudio a su mujer. Cualquiera que repudia a su mujer. ¿Quién está hablando aquí? Quiero que entienda. Aquí ¿quién está hablando? Pedro, está hablando Juan. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está hablando. Y Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok, de manera que si esa mujer que se separa con el marido porque se cansó de aguantarle al marido cabezón ese, que muy bien se merecía que lo dejara la mujer, seguramente. Pero la mujer dice, bueno, yo de ahora en adelante no voy a vivir más con él, pero yo no soy capaz de quedarme sola, por la razón que sea, no soy capaz de vivir sola, así que de repente me provoca que el hermano fulano de tal, se ve que es un hombre consagrado, y me voy a juntar con él y voy a vivir con él. ¿Qué dice la Biblia? Si la mujer repudiada se casa con otro, adultera. Y el que se casa, es decir, se divorció para casarse con la otra, también adultera. Ahora, hay solo un atenuante para esta posibilidad. ¿Cuál es? Salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación, si bien en su significado es muy amplio,
en griego es la palabra porneia y significa toda relación sexual ilícita, lo cual abre un abanico de posibilidades en su significado. Es interesante que el apóstol Pablo le da un matiz particular al adulterio y a la fornicación. Es decir, cuando usted va a Gálatas, cuando el apóstol Pablo habla de las obras de la carne, encuentra que el apóstol dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, luego dice fornicación, y el apóstol está haciendo una distinción. ¿Por qué? Porque ahora el adulterio cobra en la práctica de las relaciones personales y de la vida marital, el adulterio cobra el atenuante que le damos. Es decir, adulterio es un hombre casado que se llega a otra mujer que no es su esposa, es adulterio. Fornicación es dos personas que no se han casado y tienen relaciones ilícitas. ¿Ilícitas por qué? Porque no están amparadas en el matrimonio. Eso se le llama fornicación. La única forma para que el divorcio sea aprobado por Dios es por causa de fornicación. Lo que nos lleva a un escenario hipotético, pero que ocurría en la cultura oriental y especialmente la hebrea. ¿Cuál era? El concepto de la virginidad era muy importante en los tiempos bíblicos. Por lo que para un hombre casarse con una mujer virgen no solo era honra para él, pero era honra para su familia. Es decir, para un padre era una honra que su hijo haya desposado a una virgen. Pero que su hijo se casara con una joven que ya perdió la virginidad era una especie de vergüenza, o que por lo menos no tenía el mismo valor para la familia. Era la cultura del momento. Así lo entendían los hebreos. ¿Qué ocurría? El joven desposa a la joven. Ella ante la sociedad es una virgen, es una mujer casta. Él se cree el cuento de que ella evidentemente es una mujer virgen y él cree que se está llevando a una doncella. Se casan, pero en el momento de consumar el matrimonio, él se da cuenta que esa mujer con la que acaba de casarse no es virgen. Dice, por la dureza de vuestro corazón. Entonces el hombre dice, no, espérate, que a mí no me van a meter gato por liebre. Yo te puedo querer mucho y se pudo haber pagado una buena dota por ti, pero aquí me están haciendo trampa. Es decir, tú no eres virgen. Ahora, si ella no es virgen, en la concepción hebrea solo había una posibilidad. Ella no es virgen porque antes de estar conmigo estuvo con otra persona. Lo que quiere decir, fornicó. Por causa de fornicación, entonces el hombre no tenía que esperar un mes. El hombre no decía, bueno, espérate y yo voy a disfrutarte un año o un mes y luego te devuelvo. No, en el acto, el hombre tiene que levantarse y toma a la mujer ante las autoridades y la devuelve. Y dice, he hallado a esta mujer indecorosa, y por lo tanto ese matrimonio quedaba anulado. Al hombre se le daba carta de divorcio y ese hombre quedaba libre inmediatamente. Él se podía casar con otra mujer y no adulteraba. ¿Me estoy haciendo entender? Tranquilo, respire tranquilo, que eso era en la cultura judía. A ver, no pretendo hacer burla de nadie, pero entendemos que el mundo occidental es tan precario en este tema de las convicciones que cuando una joven llega al Señor, a veces ya llega golpeada del mundo, con fracasos. Por esa razón esa mujer no merece tener un matrimonio, casarse con un hombre de Dios. Claro que sí, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que esa mujer, si se convierte a Cristo y el Señor la limpia y la lava, ella puede acceder a un matrimonio con un hombre de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Luego, si la joven en el proceso del noviazgo, ellos hablan y ella dice, mira, yo te tengo que decir antes de casarnos, en caso de que fuera necesario hacerlo, que yo tuve alguna relación en la que tuve algún fracaso antes de ser cristiana o cualquier asunto.
Y se supone que alguien que tiene el amor de Dios y el corazón de Dios, pues perdona y dice: no te preocupes, eso hace parte de tu vida pasada. Y yo entiendo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, uno pensaría, no, estoy convencido que nuestras jóvenes, nacidas en el Evangelio, ellas se guardan hasta el día del matrimonio. Que para nosotros, el pueblo cristiano, el concepto de virginidad tiene un valor incalculable. Creemos en que la mujer se guarda hasta el día del matrimonio. Denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Ok. Muy bien, la segunda división del capítulo 7 comprende desde el verso 12 hasta el verso 24. Por favor, Kendry, vamos a leer los versículos del 12 al 24. La lectura va a ser un poquito larga, pero quiero que presten atención a los detalles. Hermana Kendry. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Dejemos hasta ahí, hasta el 16. En este versículo 16, luego leemos el resto, hay tres conclusiones a las que debemos llegar. Primero, la trascendencia del matrimonio consiste en lo siguiente. Cuando la mujer es cristiana, pero el marido es inconverso, dice que por la mujer cristiana el inconverso es santificado. Si es lo contrario, es el hermano el que es cristiano y la mujer es inconversa, entonces por él la mujer es santificada. Aquí hay una situación que podría generar cierto conflicto si se malinterpreta. Es decir, una persona podría decir: bueno, hermano, lo que quiere decir que mi esposo puede ser un adúltero, pecador, drogadicto, qué sé yo, bazuquero, borrachín, y como yo soy santa, en el momento de yo estar con él, lo santifico a él en el sentido de lo purifico. Bueno, si se pretende entender así, es herético. Es decir, no, por ahí no va el asunto. ¿Por qué razón? Porque la redención, la regeneración, no es un asunto que a la esposa se lo transmite al esposo. La regeneración, es una obra del Espíritu Santo en la vida del individuo que cree en Cristo. Amén. O sea, no es yo soy casado o la hermana es casada, el esposo es inconverso, pero ven que yo te abrazo y tú te conviertes o tú, no sé, no funciona así. La palabra santificación aquí tiene una connotación de algo que es separado. Es decir, si la hermana es cristiana, se supone que en la casa de esa hermana hay principios cristianos por parte de ella. Ahora, si ese hombre siendo inconverso persiste en vivir con ella, en alguna ocasión va al culto, ella ora por él, es decir, ella de alguna manera está influyendo en él y de alguna manera ella está introduciéndolo a los caminos de Dios. En ese sentido, ese hombre que está bajo la promesa es santificado. Es santificado en el sentido que por medio de la oración, del ayuno, por medio de esa mujer que lo mantiene ahí en oración. Algunas esposas, y Dios bendiga a esas esposas, se levantan de noche y mientras el marido está roncando, ella se le para en el borde de la cama y dice: te declaro que serás un predicador, Señor, sálvalo. Algunas ungen a los esposos, le echarán hasta aceite mientras abre la boca. Ya algunas harán de lo que se le pueda ocurrir. Lo que trato de decirle es que en esa relación de una mujer santa con un marido inconverso, esa relación, la mujer no está llamada a abandonar a su esposo, aun cuando él quiere vivir con ella por el hecho de que él no sea cristiano.
Y esta era una situación que estaba surgiendo entre los corintios. Es decir, cualquier hermana de ustedes viene al Señor, se convierte, pero su esposo no quiere venir a la iglesia. Para la iglesia de los corintios estaba ocurriendo que entonces esa hermana decía, bueno, aquí no hay nada que hacer. Esposo mío, hasta hoy eres mi esposo. No vamos más. ¿Por qué? Porque tú no te quieres convertir. El esposo llega y le dice, pero ¿cómo vas a hacer eso si yo te amo, si tenemos hijos? Yo quiero vivir contigo. Ella decía, no me interesa, pero no eres cristiano y por eso no podemos vivir. Y seguramente se habrían destruido hogares por eso. Bueno, el apóstol va a corregir eso y va a decir, no, espera mujer, no te aceleres. No te aceleres mujer, espera. Si él quiere vivir contigo a pesar de ser inconverso, ¿qué tienes que hacer? Seguir orando por ella, por él, perdón. ¿Por qué? Porque por la mujer santa el marido inconverso es santificado. Entonces se entienda que santificar aquí no significa que la esposa le transfiere algo de pureza moral, sino más bien de consagrar. Y lo hace en el ejercicio de sus funciones como los ejercicios espirituales que todo creyente hace. La segunda conclusión a la que debemos llegar en los versículos que hemos leído es que de la misma manera los hijos inconversos son santificados por las madres y padres cristianos. Y funciona de la misma manera. Esa madre que ora por sus hijos, ese padre que ora por sus hijos, puede hacer que sean inconversos, lo que hacía Job con los hijos de él. Hacía altar a Dios y sacrificio, dice, por si hubieran pecado, y los presentaba constantemente delante del Señor. Y número 3, la conversión. En el versículo 16 dice, ¿qué sabes tú, mujer, si tu marido inconverso se convierta por ti, porque te ve a ti? O sea, no lo abandones, espérate y ora por él, porque puede ser que ese que tú hoy dices, pero este es un impío, pecador, hijo del diablo, se puede convertir. Amén. Levante su mano y dele la gloria al Señor. Ok, desde los versículos 17 al 24, usted lo va a leer en casa. Hay unas normas generales que el apóstol Pablo va a dar en que cada uno como llegó debe quedarse así. Es decir, si usted llegó casado, ¿por qué se va a separar? Espere a que Dios obre. Estos versículos suelen malinterpretarse y entonces que si usted llegó en adulterio, siga en adulterio. Si usted llegó en fornicación, siga en fornicación. Jamás el apóstol Pablo quiso decir eso. Porque eso está en contra de toda su pensamiento desarrollado en sus demás cartas, donde él llama a que el adúltero deje de ser adúltero y a que el fornicario deje de ser fornicario. Pero estos versículos se sacan de contexto y llega el pastor que dice, mira que la Biblia dice que en la condición que llegó cada uno que así se quede. Así que si tú estás en fornicación, quédate así, que Dios te ama así. No, Dios quiere que soltemos el pecado, que nos arrepentamos. Levante su mano y dele gloria al que vive por los siglos de los siglos. Luego, los versículos del 25 al 40 hablan sobre el matrimonio y el servicio a Dios. Estaba pasando problemas que entonces la mujer casada se metía tanto en la iglesia que abandonaba a su matrimonio. O que el hombre casado se metía tanto en la iglesia que abandonaba a su pareja. Concluyo leyendo los versículos 32 al 35. Primero, ¿por qué el apóstol manifiesta que hay una diferencia entre la mujer casada y la mujer soltera? O entre el hombre casado y el hombre soltero. Termino con esto. Por favor, hija, versículo. Y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ok. La idea central de los versículos es, miren mis queridas hermanas casadas, entiendan que ya ustedes están casadas y que ya no es como cuando ustedes eran solteras.
Es decir, le está diciendo el apóstol Pablo a las hermanas de la iglesia, ustedes tienen una necesidad primaria con sus hogares. Así que el apóstol establece que hay diferencia entre la casada y la soltera. ¿Cuál es? A ver, aquí están estas niñas, Laurita, Arleidis, ellas son solteras, Nini, son solteras. ¿Cuál es la prioridad de ellas? El Señor. ¿Ellas para qué visten? ¿Para quiénes visten ellas? Para agradar al Señor, para honrar a Dios. ¿Para qué hacen las cosas que hacen? Es decir, en la cabecita de ellas solo está cómo agradar al Señor. Amén. Amén. En las hermanas casadas que están aquí, el mundo es diferente. Para ellas la vida es totalmente diferente. Mientras puede ser Carleidis que Laurita que estén pensando en, ay Señor, la canción que vamos a cantar el domingo, y ya están pensando en las cosas del Señor, y Laurita ya nos tiene bien bonito ese mural y pensando en ideas que más le coloco. Mientras ellas están pensando en esto, la hermana Laura, que ya está casada, Kendry, Julie, ellas están pensando es, ay Dios mío, ¿qué le hago de desayuno a este hombre mañana que se va temprano? Uy, Dios mío, ¿qué le hago? Ya ayer le hice patacones, no le voy a... El mundo es diferente. ¿Me estoy haciendo entender? A ver, mientras mi hijo Carlitos está aquí parado, mirándome la cara mientras estoy predicando, él puede estar ahí pensando cómo haré la próxima para transmitir mejor. El viejo Seba está ahí diciendo, bueno, voy a ver si me compro una camisita para cuando me pongan a orar, yo verme bien elegante para dirigir el culto. Mientras él está pensando en eso, en la cabeza del hermano Adolfo hay otra película. Él ahí está pensando en, Dios mío, que la deuda que hay que pagar, la cuota del banco, que tal cosa, que esto, que mañana, mañana tengo que darle duro, mañana tengo que trabajar fuerte. Hay diferencia entre la casada y la soltera. En la iglesia de Corinto estaba presentándose problema porque las casadas no se ubicaban en eso. Y entonces las mujeres casadas desatendían sus hogares porque querían andar como las muchachas de la iglesia. Y querían andar para arriba y para abajo y a toda hora en la iglesia, y el marido llegaba del trabajo y encontraba a mi mujer, no está. Y la comida, usted haga lo que pueda, mira a ver qué encuentras y defiéndete como pueda. ¿Por qué? Porque yo soy la sierva de Dios y yo soy la líder de la iglesia y yo tengo que atender la iglesia. No, espérate ahí. Tú no tienes que atender la iglesia, tú tienes que atender a tu marido y a tus hijos. ¿Usted lo leyó conmigo o no? Ese silencio suyo me preocupa, querida hermana. Usted lo leyó conmigo y con Kendry. Dice que la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo atender a su marido. La doncella no. La doncella no tiene no tiene ni perrito ni gatito que le ladren. Ella le sirve al Señor. Entonces la mujer casada tiene que ubicarse. Ahora, ¿eso significa que la mujer casada no le sirve a Dios? Claro que sí. Claro que sí, pero ella tiene que saber administrar su tiempo. O sea, nunca se me venga a la iglesia para cumplir una responsabilidad que yo como su pastor le dé, pero a costa de que usted me descuide a su marido. Que su marido llegue del trabajo y su esposo no va a encontrar la comidita porque yo le dije que le tocaba dirigir y usted dice, no, yo no lo voy, me voy temprano. No. Yo se le lo agradezco con toda mi alma y mi corazón que usted me deje un WhatsApp, me llame y me diga, pastor, usted me pidió que le ayudara con la dirección, se me enredó el día, mi esposo no ha llegado y debo esperarlo, debo atenderlo, así que perdóneme, pero no podré estar, busca a otra persona. Mire, yo la voy a felicitar si usted me hace eso. Pero si yo llego mañana a visitarle a usted a su casa y su esposo me está esperando porque se enteró que yo la voy a visitar, y su esposo está ahí con una lista de las 99, no 95, 99 tesis, y la primera que me dice su esposo es, hermano, yo estoy muy enojado con usted porque los pastores somos los primeros que llevamos. Porque usted me tiene a mi mujer allá esclavizada y mi mujer me ha descuidado a mí por atenderlo a usted y por atender a su iglesia.
Para mí eso será muy decepcionante, porque yo soy muy defensor de que la mujer debe cuidar su hogar y cuidar su familia. Así que, querida hermana, no cometan el error que la iglesia de Corinto estaba cometiendo. No se ubicaban que es diferente la mujer casada con la mujer soltera. La mujer soltera está solo para servir a Dios, pero la casada tiene una responsabilidad con su familia primero. Yo en alguna ocasión conocí a alguien que de repente me decía: pastor, Dios me habló, una mujer casada con varios hijos y con el marido. ¿Qué te habló Dios? Dios me habló que debo ir a 3 países, voy a ausentarme por 3, 4 meses porque voy a hacer la obra de Dios, voy a evangelizar al mundo. Ah, ok. ¿Y cómo vas a hacer con tu marido durante estos días? No, él verá a ver, pastor, yo le voy a servir a Dios. ¿Y cómo vas a hacer con tus hijos? Pastor, primero es Dios, yo amo a Dios primero que a mis hijos. No, espera, porque así no es. Espera, porque así no es. Estás malinterpretando la Biblia. Estás sacando totalmente de contexto la Biblia. Y te estás tirando tu matrimonio. Y estás dañando la vida de tus hijos por no entender correctamente lo que la Biblia quiso decir. Ahí la Biblia no está diciendo que una mujer agarre y me ama más que a mí. Significa que ella se va a ir por todo el mundo a evangelizar mientras se pierde su marido. Mientras sus hijos se pierden. No, señor. Primero es Dios y segundo tu familia. Después la iglesia, el trabajo, lo que tú quieras. Pero primero Dios. Segundo tu familia. Y la iglesia es lo tercero. Para mí, Carlos Rodelo, ese es el orden que tengo en mi vida. Primero es Dios, segundo es mi familia y tercero es la iglesia. Ay, pastor, yo pensé que tenía un pastor que amaba las almas. Sí, señor, sí le amo. Pero a usted no le sirve de nada tener aquí parado un pastor con el matrimonio destruido, que descuidó a sus hijos, descuidó a su esposa porque se la pasaba visitándolo a usted y aquí y allá y nunca atendía mi matrimonio. Es más, usted mismo va a llamar a mi superior a decir: hermano presbítero, quítenos este pastor que está caído porque no nos sirve. Queremos un pastor que tenga un matrimonio ejemplar. Aunque se me ponga serio, esa es la realidad. A usted le sirve que yo me pare de aquí con una familia sana. Que yo me pare aquí con una esposa que me respete y que yo la respeto. Y que usted pueda mirar un hogar sano. Sería muy horrible que usted viene al culto y usted diga: yo siento que estos pastores están como bravos, están peleando. El pastor le tira puya a la pastora al pastor. Esta gente se ve que, uy, mira cómo se tratan. Uy, mira el pastor cómo trató a la esposa. Uy, mira a la esposa. Eso sería muy horrible. Que usted viera ese ejemplo en nosotros. Así que le pido también a usted, atienda a su familia. Primero Dios, segundo su familia y tercero las responsabilidades que usted tenga aquí en la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Levante la mano y grite gloria a Dios y grite aleluya. Muy bien. Tengo 5 minutos para preguntas y respuestas. Ya termino, cierro aquí. Hemos estudiado el capítulo 7 de Primera de Corintios. Los versículos que no me doy tiempo de leer, usted lo va a repasar en casa. ¿Alguna pregunta? ¿O alguien está diciendo: Dios mío, ciérrele la boca al que piensa hacer pregunta para que el pastor no se alargue más? ¿Alguna inquietud? No, ustedes son tan inteligentes. Hermano Fermín. Ajá. Empezamos porque ese no es pastor. Un pastor nunca va a aconsejar eso. Un pastor jamás. Así es, hermano. Así es. No, eso no es de Dios. Eso no va por ahí. Bueno, mis amados, colóquese de pie, por favor.
¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos dicen gloria al que vive para siempre? Al nombre de Cristo, yo espero, amado hermano, amada hermana, que usted estos consejos de la palabra del Señor lo atesore. El versículo 39 y 40 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal, ojo con esto, con tal que sea en el Señor. Por supuesto, esto también aplica para el varón. Pero a mi juicio, dice el apóstol Pablo, es decir, desde mi perspectiva, desde lo que yo pienso, más dichosa será si esa mujer, en vez de volverse a casar, luego que enviudó, se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Es decir, mejor dedícate a servirle a Dios. Amén. Pero por supuesto, si una mujer que enviuda dice, no, yo quiero volverme a casar, ella no peca en hacerlo. Bien lo puede hacer con tal que sea en el Señor. El Señor aquí nos habló a todos, a solteros, a casados, a viudos, a todos nos habló el Señor. Yo espero que cada uno de ustedes tome su partecita, la atesore en su corazón, y si ojalá que mañana puedas volver a escuchar la enseñanza en casa y repetir los conceptos que hemos transmitido hoy, que serán de bendición para tu matrimonio. Cierre sus ojos y damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque nos regalaste el privilegio de poder estar en tu casa y recibir la enseñanza de tu palabra. Te pido que por favor esta tu palabra, como siempre, haga el efecto para la cual tú la has enviado. Y que seamos todos edificados, bendecidos, instruidos en la misma, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, guarda los matrimonios de esta iglesia, guárdanos, guarda mi matrimonio, Señor. Por favor te lo ruego. Rodea mi matrimonio, la familia pastoral, el matrimonio, a mis hijos, rodéanos en el hueco de tu mano. Porque si dependiera de mí, Señor, ya Satanás lo habría destruido. Pero yo te pido a ti, Señor, que guardes mi hogar, que guardes mi matrimonio. Y te pido que guardes el matrimonio de cada líder de esta iglesia, de cada hermano, de cada miembro de esta iglesia. Que por favor los cerques con tu protección divina. Que guardes los hogares de cada uno de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. A todos los hermanos que han estado conectados a través de Visión Triunfante, quiero agradecerles con todo mi corazón por habernos acompañado hasta este momento. Les animo a que pongan en práctica lo que has recibido de parte de la enseñanza bíblica en el día de hoy. Dios te bendiga, el Señor te guarde.